Algunos de ustedes ya saben, obviamente, que me gusta la columna de Javier Sicilia. Les he compartido muchas aquí, porque casi siempre estoy de acuerdo con lo que dice. La de el día de hoy, la publicaron justamente el día de hoy, es muy buena. Él sigue insistiendo, no solamente él, es en realidad un colectivo en el que se encuentran personas que están pidiendo que se abra en México un proceso de justicia transicional. Esto, en resumen, como se los he dicho muchas veces, yo no creo que en México la justicia, por todo lo que ha pasado en los últimos 20 años, los últimos 3 sexenios mínimo, vaya a llegar desde nuestro país. No, la realidad es que, por ejemplo, ahora que hacen su reforma al Poder Judicial, pues no se ve que esto vaya a resultar, porque el problema va a seguir estando en fiscalías, en policías, en ministerios públicos, y la realidad también es que lo que están haciendo son tribunales a modo, y esto pues yo creo que no sirve de nada que lo nieguen los adoctrinados, porque al final lo van a padecer ellos, lo vamos a padecer todos, y ellos van a necesitar jueces, y a veces se van a topar con que los jueces no les van a dar la razón, porque a lo mejor se trata de algo relacionado con sus derechos humanos, y eso es litigar contra el Estado, y jamás se va a pelear un juez contra el Estado, nunca lo va a hacer. Eso por dar un ejemplo. Entonces la justicia va a llegar desde fuera, y un mecanismo de justicia transicional sería buena idea, pero para eso hace falta mucho valor. Hace falta primero aceptar el problema, y obviamente pues no se ve ni por dónde pudiera aceptarlo. ¿Ustedes creen que Lady Rebsamen aceptaría algo así? Pues claro que no, porque ella sabe que con algo así caería muchísima gente, incluida gente de su propio cártel. Es una realidad. Chance hasta el gusano, chance hasta gente muy cercana a ella. Pero bueno, la columna es muy buena, para que se los narré primero, así les dije esto, para que entiendan de qué va. Y le puso por título La negación, porque eso es lo primero que hay que superar. Fíjense, los gobiernos de la llamada transición democrática, se refiere a los gobiernos del cártel del PAN, y los de la autonombrada Cuarta Transformación, han sido los gobiernos del horror y el miedo. La realidad no cesa de mostrarlo. Más de 500,000 asesinados, más de 100,000 desaparecidos, más de 3,000 fosas clandestinas, 98% de impunidad, interminables masacres y exhibiciones de cuerpos mutilados, colusiones del crimen organizado con funcionarios del Estado, inseguridad galopante y una creciente militarización. El que diga, porque pues aquí los que van a caer en esta negación de la que habla Sicilia, pues son los fieles de López en este momento y de Lady Rebsamen. El que diga que esto es falso, puta, que me invite al país en el que vive, Es una descripción en un párrafo de una realidad brutal de México. Pero bueno, si quieren seguir viviendo en la negación, sigan. Continúo. Desde hace mucho padecemos una situación equiparable a países en guerra, con conflictos internos armados o cooptados por una lógica criminal. Pese a ello, los gobiernos de los últimos 18 años, y aquí abarca los tres, PAN, PRI y la secta, no han hecho otra cosa que negarlo y reducir esa realidad a un asunto de nota roja que se combate con balazos, según Calderón, ignorándola, según Peña Nieto, o atendiendo la pobreza, según López, o con golpes mediáticos, como la Operación Enjambre, o el reciente decomiso de un cargamento de fentanilo en Sinaloa, con Sheinbaum, con Lady Rebsamen. La consecuencia es que vivimos cada vez más como animales de rastro, privados de futuro y obligados a aceptar que esa vida es normal.
Hasta aquí, insisto, el que lo quiera seguir negando, pues disfrute su México. Podría ser distinto, pero eso exigiría caminar por un derrotero que no parece estar en la lógica de Lady Rebsamen. Él le dice Sheinbaum, claro. De la 4T, de los partidos políticos todos y de una buena parte del país. Admitir que nos encontramos en una situación de violencia extrema ante la cual el Estado es incapaz de responder y que es necesario crear, junto con las partes sanas de todos los sectores de la sociedad, una política de Estado a corto, mediano y largo plazo que nos permita salir del horror, el miedo y recuperar el futuro. Yo, dice, y muchos otros, no hemos dejado de insistir que esa política solo puede elaborarse bajo los criterios de la justicia transicional, es decir, bajo una política integral que entreteja labores serias de inteligencia, policíaca y militar, junto con mecanismos de verdad y justicia, dirigidos por ciudadanos probos y con el apoyo de estructuras supranacionales como la ONU. A eso me refiero yo también, cuando les digo la justicia no va a llegar desde dentro, tiene que venir de fuera. Esta idea es muy buena, muy buena. Esto, dice, al mismo tiempo que implicaría reconocer que vivimos una realidad que destruyó la razón de ser del Estado, exigiría asumir una cualidad que el mundo desprecia, la humildad. Primero, para que el gobierno acepte que la ciudadanía y la comunidad internacional pongan bajo el escrutinio de la verdad y el peso de la justicia las responsabilidades que altos funcionarios de los distintos gobiernos han tenido y tienen con la violencia. Segundo, para poner al servicio de ello recursos y el apoyo unánime de todos los sectores de la sociedad. Es que esto sería fabuloso. Pero entre el miedo generalizado a aceptar la realidad y la prepotencia del gobierno y de la clase política que la niega, seguimos viviendo en el terror, ilusionados con la idea de que todavía hay un Estado que, pese a los errores y los vicios de los gobiernos, logrará rescatar al país. Puta. Pues eso es ir a la urna, no al papelito en la urna cada 6 años, ilusionados con que ahora sí. Y pasan los sexenios y miren, las cosas pues van peor. Hay una inquietante voluntad en no querer ver que habitamos un mundo criminal que convive estrechamente con ideas políticas rebasadas e inútiles y estúpidos mesianismos que lo encubren. Una preocupante obstinación en creer que lo importante está en otra parte, en los yerros de otros o en correcciones cosméticas al cadáver del Estado. Para todos aquellos que no nos resignamos a vivir así, esto es la agonía de la nación que augura desastres más espantosos. Y yo también lo creo. Se van a poner peor las cosas. Salir de ese terror exige, como digo, tomar medidas profundas y radicales que pongan por encima de todo la dignidad humana y el cuidado de la vida. Es la única salida para refundar a la nación y crear un nuevo pacto social y un nuevo Estado. Lo sabemos las víctimas y aquellos que se niegan a vivir como animales de rastro, que no pertenecemos ni simpatizamos con ningún partido y creemos que la verdad y la justicia, por más dolorosas y costosas que sean, son el único camino para que una nación recupere su humanidad y su salud. No hay nada más importante. Aquí me detengo otra vez para decirles, es que en este espacio siempre nos ha pasado que cuando gobernaba el PAN y señalábamos al delincuente Calderón, que fue cuando creamos el canal, en ese sexenio,
llegaban los panistas y nos decían, pues es que de seguro eres votante de Morena. Puta. Cuando gobernaba el PRI y criticábamos y señalábamos todo lo terrible del sexenio de Peña, llegaban los priistas y nos decían, pues es que seguro eres votante del PAN o de Morena, pues ya existía, ¿no? Después llegó el gusano y llega el gusano y llegan aquí al canal y salen con su cuento, pues es de que seguro tú eres del PRIAN. Puta. O sea, no les cabe en la cabeza, como dice Cecilia, que haya gente que no simpatiza con ningún partido. ¿En serio no les entra en la cabeza que los detestamos igual? Y que fíjense, curiosamente, a los adoctrinados, que son los que en estos últimos años llegan aquí en parvada a decir eso, detestamos tanto al PRIAN que precisamente por eso detestamos a la secta. ¿Ya le entendieron? Porque la secta está lleno de prianistas. Y ustedes lo saben. Y todos los días más y más y más. Y gentuza, puta, deleznable. Pero bueno, continúo. En medio de la soberbia de los poderosos y la ceguera de los ilusos, las víctimas saben lo que encararse con el miedo, lo que es encararse con el miedo. Saben lo que encararse con el miedo y el horror significa, Rechazar sin concesiones un mundo en el que la violencia se niega y legitima y en el que los seres humanos se han convertido en insumos de la criminalidad y de la política. Ese debería ser el tema fundamental de la nación y no la lucha ideológica de cómo y quiénes deben o deberían administrar el infierno. Y esta frase es muy buena. O sea, el debate debería centrarse en cómo le hacemos, no en quién lo va a administrar, quién va a administrar el infierno. Ese debería ser el debate, pero vean ustedes las redes. Es una guerra eterna entre el PRIAN y la organización delictiva de la secta, por ver quién administra más pedazos de infierno. Desde hace 18 años vivimos en el terror y el miedo, a causa de una clase política corrompida y de un montón de ilusos que no quieren aceptar que el país se perdió. La salida la conocemos, pero para encontrarla y transitarla hay que tener la humildad de admitir que fracasamos como nación y preguntarnos si estamos dispuestos a seguir viviendo en esas condiciones. Quienes respondan no, o sea que no estamos dispuestos a vivir así, pasan automáticamente a formar parte de las víctimas y sus resistencias, lo que debería llevarlos a embarcarse en reflexiones que los conduzcan a enfocar sus esfuerzos en obligar al gobierno y a la clase política a reconocer la realidad y a poner la voluntad y los recursos de la nación al servicio de la verdad, la justicia, la paz y la refundación del Estado. Fuera de ello, la vida es la de un rastro o la de un campo de concentración al aire libre. Qué fuerte, ¿eh? Propones una utopía, me dirán. Lo es, pero las utopías son más que nunca necesarias en un mundo donde la barbarie, la prepotencia y la imbecilidad imperan. Además opino que hay que respetar los acuerdos de San Andrés, detener la guerra, liberar a todos los presos políticos, hacer justicia a las víctimas de la violencia, juzgar a gobernadores y funcionarios criminales, esclarecer el asesinato de Samir Flores, la masacre de los Levarón, detener los megaproyectos y devolverle la gobernabilidad al país. Es muy dura la columna de Cecilia, pero es necesario entender esto, reflexionar sobre esto. El país está en un tobogán rumbo a eso, al infierno, y va en picada y cada vez es peor todo lo que se observa y se pone peor, y hay lugares donde las cosas, en lugar de mejorar, todos los días amanecen pues más terribles.
y cambia la violencia de lugares, y de repente es Tamaulipas, y de repente es Tijuana, y de repente Sonora, y de repente Sinaloa ahora, y así, y van cambiando, ¿no? Pero le toca a todo el país padecerlo. Y la estrategia pues va junto con pegado, es lo mismo de siempre. Y no funciona, y ya lo probamos con uno, con otro, y no funciona. Entonces, es como querer transitar a través de cruzar paredes, ¿no? Es eso, ¿cómo? Si no se puede, ya vimos que no, es una necedad. De verdad es una necedad insistir tanto en algo que ya vimos que no dio resultado. Pero como dice Cecilia, sí hace falta, primero humildad, primero, pero para que eso ocurra, híjole, qué difícil. Porque si ustedes le preguntan a Lady Repsamen sobre esto, si alguien le preguntara en la mañanera sobre esta vorágine en la que se vive en el país, ella diría que no. Ella lo minimizaría, igual que hizo López, igual que hizo el delincuente Peña, igual que hizo Calderón. Pero bueno, muy buena columna la de Cecilia del día de hoy.